Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para hablarles a ustedes de los negocios del negociante, del comerciante más grande que existe. El dueño de los cielos y de la tierra. Y quiero dentro de unos segundos leerles algo en donde una persona lo identificó con negocios aquí en la tierra. Quiero también les traigo un saludo de las personas de allá de Puerto Rico, quienes les aprecian, les aman en grande manera y algún día esperan encontrarse con cada uno de ustedes. Bueno, inmediatamente leo un pasaje en el capítulo 2 de San Lucas, y verso 41. Verso 41 en adelante dice, hablando acerca de Jesús, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre María, por supuesto, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Que Dios nos permita entender lo que José y María no entendieron. Los negocios del Padre, los negocios del Señor hoy son los negocios que debemos nosotros entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En los días del Señor Jesús, sobre la tierra, se estaba llevando a cabo el negocio más grande que se podía llevar a cabo en aquellos días. Y era un negocio para la compra de una propiedad que se había perdido, pero que estaba empeñada, que estaba en la casa de alguien que no quería entregarla, pues él se sentía con derechos a esa propiedad. Pero el Señor Jesús vino a la tierra, nacido de una virgen, conforme a la promesa mesiánica, que decía que la Virgen concebiría y daría a luz un niño,
y se llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues aquel niño que iba a nacer de una virgen sería Dios descendiendo en medio de los seres humanos para llevar a cabo el negocio más grande de aquel tiempo. Sería Emmanuel. También el profeta Isaías había dicho: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Todos estos atributos, todos estos títulos estarían en ese niño que iba a nacer en la tierra de Israel. Ese niño tendría a su cargo los negocios del Padre Celestial para ese tiempo. Llevaría a cabo la compra más grande que en algún tiempo se hacía y le tocaba a ese joven o a ese niño que había nacido en la tierra de Israel, llamado Jesús de Nazaret. Ya a los 12 años, él, habiendo escuchado a su madre leerle la Escritura y siendo él la persona ungida, señalada por Dios para esos negocios del Padre Celestial, ya él conocía las promesas para ese tiempo. Esas promesas que estaban en la Escritura, cuando le eran leídas al Señor Jesús, él las iba gradualmente entendiendo. Por eso, en esta ocasión, cuando se quedó en Jerusalén, a los 12 años, estaba con los doctores de la ley, en medio de ellos, hablando con ellos como uno de los grandes doctores, pero sin título, sin edad y sin un reconocimiento de descendiente de la línea levítica para el ministerio. Muchas personas en aquellos días o en aquel momento de aquellos doctores de la ley no comprendían por qué ese niño, sin ser de la línea levítica, de la línea del ministerio para ministrarle al pueblo de Israel las cosas sagradas de Dios, por qué sabía tanto. Sabía más que los mismos doctores de la ley. Estaba allí el gran maestro, a la edad de 12 años, enseñándole a los doctores de la ley. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Los doctores de la ley más bien tenían un conocimiento teológico, un conocimiento intelectual, pero Jesús tenía un conocimiento vivificado, un conocimiento real de aquellas escrituras que correspondían para aquellos días. Y él estaba hablándole de las escrituras que correspondían para esos días. Por eso, cuando le vinieron a buscar José y María, él les dijo: ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Para muchas personas quizás era en los negocios de la ebanistería o carpintería de José. Pero María, que había recibido la visita del ángel, sabía que Jesús había aparecido en esta tierra para algo muy importante. Y lo que María dijo: tu padre y yo te hemos buscado, estaba incorrecto, porque ella estaba diciendo que José era el padre de Jesús. Pero Jesús nunca dijo que José era su padre. Cuando él hablaba de su padre, él decía: Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando él hablaba de su padre, él decía: mi padre está en el cielo, mi padre es Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora María estaba quitando en esos momentos, con esas palabras, el nacimiento virginal del Señor Jesús. Estaba negando allí que Jesús había nacido de una virgen conforme a la promesa mesiánica. Pero Jesús sabía quién él era.
Él sabía cuáles eran los negocios que él tenía que llevar a cabo en esos días. Por eso él estaba en los negocios del Padre Celestial. Él estaba en las promesas divinas que tenían que ser realizadas para aquellos días. Él estaba en esas promesas, hablando de esas promesas. Él estaba realizando gradualmente cada una de esas promesas desde que apareció su cuerpecito en el vientre de María en forma de una célula. Allí estaba ya para cumplir la promesa que la Virgen concebiría y luego daría luz. Él había venido para cumplir las promesas mesiánicas para aquellos días, y esas promesas mesiánicas eran los negocios del Padre Celestial para aquellos días. Y en esos negocios, dice Jesús, que a Él le convenía estar. ¿Estar para qué? Para llevar a cabo esos negocios, para llevar a cabo la compra de toda la simiente de Dios, de todos los hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía todas las cosas. Por eso algunas veces decían sus discípulos: tú conoces todas las cosas y no tienes necesidad de que alguien te enseñe. Porque Jesús sabía quién Él era, sabía de dónde había venido y sabía dónde se encontraba y para qué se encontraba en esta tierra. Por eso Él estaba llevando a cabo el negocio del Padre Celestial en aquellos días, comprando en aquel tiempo lo más valioso de Dios, que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, la simiente de Dios es tan valiosa ante la presencia de Dios que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que Dios nos ama tanto, que Dios no puede vivir sin nosotros. Así somos nosotros delante de Dios. Dios no se puede morir de viejo, nunca se envejece. De hambre tampoco, de sueño tampoco. Pero un día, cuando descendió a la tierra, hecho carne, Él se murió de amor por nosotros allá en la cruz del Calvario, y luego se levantó victorioso para así Él poder tenernos a todos nosotros. Él por amor murió. No podía morir por otra cosa, sino por amor a cada uno de nosotros, para poder pagar la deuda, el precio y rescatarnos, redimirnos, o sea, llevarnos de regreso a la eternidad, a nuestro lugar original. Muchas personas no comprenden que somos hijos de la eternidad, hijos del Padre eterno, y que Él nos ama, aunque algunas veces nosotros estamos conscientes que no somos tan buenos como para merecer su amor, pero no es por obras, no es por lo bueno que somos, sino por lo bueno y amoroso que es nuestro Padre Celestial. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nosotros tengamos una vida temporera, una vida corta como la que nosotros tenemos aquí en la tierra,
de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, y si alguno llega a 100, ya llega casi sin poder. Más bien, cuando llega a los 70 años, ya se le cumplió el término que Dios dice que el hombre dura normalmente. Ya de ahí en adelante es con mucho trabajo. Pero Dios es un Dios que nos ama tanto, que desea que nosotros vivamos por toda la eternidad. Y para eso Él ha hecho un programa de redención, para llevarnos de regreso a la eternidad. Y nos permite vivir en esta tierra, en estos cuerpos terrenales por un tiempo corto. Y gracias a Dios que es un tiempo corto, porque en estos cuerpos terrenales lo que tenemos son luchas, problemas, dificultades, pero no miramos todo eso para estar lamentándonos de vivir en estos cuerpos. Es la única oportunidad que cada hijo de Dios tiene de vivir y experimentar lo que es la vida en un cuerpo inferior al que ha de tener por toda la eternidad. Por eso, entonces, tenemos que vivir en esta tierra y en estos cuerpos sabiendo que es un lapso de tiempo corto, y estar conscientes de que en ese tiempo que nos toca vivir en estos cuerpos terrenales sobre la tierra, se estará llevando a cabo el negocio del Señor, que es el negocio más importante, el cual usted y yo tenemos que comprender, tenemos que entender, para ser parte de ese negocio celestial, de ese negocio de nuestro Señor, y así nosotros poder estar seguros de que hemos de vivir por toda la eternidad, aunque la vida en estos cuerpos terrenales no sea tan buena como la que nosotros queremos tener. Queremos tener una vida de multimillonarios. ¿Y quién no quiere una vida así? Queremos tener una vida de juventud eterna, de belleza eterna. Por eso es que nos arreglamos. Y todas esas cosas buenas que sabemos que hay, pero que son temporeras aquí, nosotros las queremos, pero en forma eterna. Y las hemos de tener. Porque ya todo eso viene con el otro cuerpo, así como vino con este cuerpo terrenal. Todos los problemas que tenemos, con el otro cuerpo vienen todas las grandes bendiciones y toda la felicidad eterna y toda la juventud eterna. Toda la vida eterna viene en ese cuerpo eterno. Por eso no tenemos de qué lamentarnos si estamos viviendo en estos cuerpos terrenales por un lapso de tiempo corto. Más bien lo que hacemos es aprovechar nuestro tiempo en estos cuerpos para luchar, para trabajar, y en las edades de estudios estudiar el máximo para poder trabajar y lograr de los mejores empleos, porque no queremos tener los trabajos de menos remuneración. Queremos ganar el máximo que podamos ganar, y para eso hay que estudiar, hay que luchar, hay que trabajar y así obtener las metas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, luego de encontrar primeramente y buscando el reino de Dios y su justicia, buscando y encontrando los negocios de nuestro Padre Celestial, los negocios del Señor Jesucristo hoy. Luego de tener todas estas cosas, Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, vendrán por añadiduras. Así es que Él promete también esas cosas adicionales, esas añadiduras, las cuales son muy buenas
mientras estamos en esta tierra, aunque nuestro corazón está no en estas cosas terrenales, sino en el reino de Dios, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Pero, como en estos cuerpos terrenales se vive una sola vez, entonces queremos disfrutar también de las cosas que se pueden disfrutar aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales. Así es que disfrutamos de la comida, de las cosas que utilizamos en esta tierra, del comer, del beber, del vestir, del vivir lo mejor posible, del educar lo mejor posible a nuestros niños y así por el estilo, de obtener lo mejor que podamos obtener en esta vida mientras estamos en estos cuerpos terrenales. Pero sobre todas estas cosas, lo mejor de lo mejor es el reino de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que obtener. Tenemos que obtener eso, tenemos que conocer los negocios del Señor para nuestro día y entonces caminar hacia adelante en esos negocios. Sin dejar, no tenemos que dejar las cosas materiales. Más bien, cuando conocemos los negocios de nuestro Dios, entonces tenemos más ánimo para trabajar, para luchar, porque Dios, conforme a la Escritura, no quiere vagos aquí en la tierra. Usted encuentra que cuando Él repartió los talentos, aquellos que recibieron 5 talentos y trabajaron y ganaron otros 5, fueron recibidos por el Señor con palabras maravillosas: buen siervo y fiel. Y así, palabras muy bonitas que todos deseamos escuchar de parte de nuestro Dios. Pero aquel que recibió un talento y lo escondió, y después dijo, cuando vino el Señor y fue a darle cuenta, Él dijo: aquí está tu talento. Un talento me entregaste, un talento te devuelvo. Aquí tienes lo que es tuyo. Y con la devaluación, lo que había recibido, mire, ya no valía ni la mitad de lo que le estaba retornando el Señor. ¿Saben ustedes qué? 10 años atrás, usted, o no tanto tiempo, sino vamos a decir 3 años atrás, cuando estaba el bolívar a 4.30, el dólar valía 4.30 de bolívar, usted si tenía $10,000 en bolívares equivalente a $10,000, tenía usted cierta cantidad de bolívares y tenía unos 43,000 bolívares, más o menos. Y cuando ha llegado la devaluación, si usted hubiera vivido en esos días de la repartición de los talentos y le daban $10,000 y usted los cambiaba a bolívares y tenía entonces unos 43,000 bolívares, usted decía: 43,000 bolívares me dio el Señor. Pero Él le sacó la cuenta a base de dólares. Y cuando 2 o 3 años después el bolívar se ha devaluado y ya el dólar vale unos 14 bolívares o 14 y algo, los $10,000 que Él le dio, que usted los cambió y eran 43,000 bolívares, con 43,000 bolívares hoy usted no tiene nada más que unos $3,000 como mucho, y no completos. Y si le pedían cuenta a usted: aquí tienes lo que es tuyo, Él le podría decir: en aquellos días
los 43,000 bolívares eran 10,000 dólares. Con 43,000 bolívares hoy no me estás devolviendo 10,000 dólares. Así es que tú perdiste por vago 2/3 partes o un poquito más. Así es que lo que tú estás reportando son pérdidas en lo que se te dio para que tuvieras ganancia en el reino de los cielos. Y las palabras fueron del siervo vago, negligente: yo sabía que tú eras hombre duro, que ciegas, que cosechas donde no sembraste. Y tuve miedo y lo escondí. Miren, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los cobardes siempre salen mal. En el reino de Dios hay que luchar, hay que trabajar con todo lo que Dios ha dado para que se luche y se trabaje y se lleve a cabo el negocio del Señor para el día en que uno vive. Porque si no, entonces le pasa a uno como al siervo negligente. El siervo negligente lo único que escuchó de parte del Señor fue: siervo malo, negligente. Y le quitaron el talento, que ya estaba devaluado. Pues el Señor dijo: si no ibas a hacer nada con él, ¿qué tenías que hacer? No esconderlo, darlo a los que estaban trabajando, darlo a los banqueros, y ahí ganaba intereses, y cuando yo venía recibía lo que es mío con los intereses. No pudo reportar ni los intereses, ni siquiera la cantidad equivalente a lo que recibió, aunque creyó que sí lo estaba haciendo. Y le quitaron lo que le habían dado por no usarlo, se lo entregaron al que tenía más, porque al que tiene le será dado más y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Le fue quitado y luego fue dicho: echadle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Porque Dios no quiere vagos en su reino. Dios no quiere personas en su reino que estén más interesados en los negocios de ellos mismos que en los negocios del Padre Celestial. Por eso es necesario que tengamos nuestra mente y nuestro corazón puesto en los negocios del Señor Jesucristo para hoy. Y que esos sean los negocios principales que nosotros atendamos, cada uno de acuerdo a la posición en que Dios le ha colocado en su reino, sin desatender los negocios terrenales. Pues uno, si sabe canalizar bien las cosas, le saca provecho a los negocios terrenales para hacer tesoros en el reino de los cielos. El que quiere y sabe, lo hace y logra hacer tesoros en los cielos. Bueno, los negocios del Señor hoy, los negocios del Señor 2000 años atrás, los estaba llevando a cabo el Señor Jesucristo, y los negocios del Padre en aquel tiempo era la obra de el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y fueron llevados a cabo por el Señor Jesús en una forma tan efectiva que realizó ese negocio y ganó. En ese negocio del reino de Dios, ganó a cada uno de los elegidos de Dios
de todas las edades, de todos los tiempos, para el reino de Dios. Buen negociante el Señor Jesús. Hizo el negocio más grande de aquel tiempo. Ahora, ¿cuáles son los negocios del Señor para hoy? Los negocios del Señor para hoy son todas estas grandes promesas divinas que están establecidas para el tiempo final, que Dios llevará a cabo en este tiempo. Esos son los negocios del Señor para hoy. Y usted y yo podemos decir en nuestro tiempo: en los negocios del Señor hoy me conviene estar, pero no con los brazos cruzados, no con los talentos escondidos, sino trabajando, luchando en el reino de Dios para que las promesas divinas, las escrituras que corresponden para nuestro día, para ser cumplidas, se cumplan, y nosotros trabajemos para que todos conozcan el cumplimiento de estas promesas de nuestro día. Son las grandes promesas de el gran negocio del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, como el Hijo de David. Todas esas grandes promesas divinas para este tiempo final son el negocio del Señor Jesucristo para hoy. Y en esos negocios nos conviene estar en este tiempo, oyendo esos negocios, trabajando en esos negocios, recibiendo toda la enseñanza correspondiente a ese gran negocio que Dios tiene para nuestro tiempo, y realizando esos grandes negocios en el reino de Dios en este día en que vivimos. Así como dijo el Señor, hoy podemos decir: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Me conviene estar dando a conocer las cosas que corresponden para hoy. Me conviene estar anunciando la venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el occidente, la venida del Hijo del Hombre en las nubes de gloria, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del Hijo del Hombre en su reino con poder y gloria, como fue mostrado en el monte de la transfiguración 2000 años atrás, en aquella visión que vieron Pedro, Jacobo y Juan, en donde les fue mostrado a ellos el gran evento de la segunda venida del Señor en el tiempo final, en donde aparecieron allí con el Señor Moisés y Elías, los cuales habían sido tipificados por los ángeles que con gran voz de trompeta vendrían con el Señor para llamar con gran voz de trompeta a todos los elegidos en este tiempo final. Esos son los negocios del Señor hoy, y en ellos me conviene estar a mí y a usted. Nos conviene entonces a todos nosotros estar en esos negocios, porque son los negocios del Señor Jesucristo para hoy. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, de este libro que muestra, que revela estos grandes acontecimientos para este tiempo final. Este libro que muestra la venida del Señor conforme a las promesas mesiánicas. Por eso son bienaventurados los que leen y los que oyen la profecía o las palabras de la profecía de este libro. Oyen y leen sobre estas cosas, sobre el negocio del Señor hoy.
Es una gran bienaventuranza para hoy poder leer y escuchar estas cosas, como dijo el Señor 2000 años atrás, para los que estaban escuchando y estaban viendo los negocios del Padre Celestial siendo llevados a cabo por el Señor Jesucristo en aquellos días. El Señor Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los santos y de los profetas y justos del pasado desearon ver estas cosas que ustedes oyen, o oír estas cosas que ustedes oyen, y ver estas cosas que ustedes ven, y ni las vieron ni las escucharon. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ven y oyen ¿qué? Los negocios del Padre Celestial para el día en que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, llevándolos a cabo conforme al programa divino. Y son bienaventurados hoy los que pueden ver y pueden oír los negocios del Señor Jesucristo para el tiempo en que vivimos, porque tienen las grandes promesas del tiempo final. Tienen la promesa de comer del árbol de la vida. Tienen la promesa de tomar del agua de la vida gratuitamente para vivir por toda la eternidad. Tienen la promesa de comer del maná escondido en este tiempo final para vivir por toda la eternidad. Tienen las grandes promesas hechas para el tiempo final, pues son las personas que se levantarán victoriosos en este tiempo para heredar todas las grandes promesas que ha hecho el Señor para los vencedores. Estamos en el tiempo en que los negocios del Señor Jesucristo son los negocios más grandes que Él ha llevado a cabo sobre esta tierra en los últimos tiempos. Por eso, tengamos nuestros ojos bien abiertos a los negocios del comerciante, del empresario más grande de todos los tiempos, del empresario que un día creó los cielos y la tierra, que un día también creó al ser humano sobre la tierra, y que en este tiempo está llevando a cabo los negocios más grandes en favor del ser humano que Él creó miles de años atrás. Estemos apercibidos en estos días para ver los negocios del Señor hoy, en el tiempo final o en el fin del siglo. Estemos apercibidos para poder escuchar las palabras de este gran empresario, dueño de los cielos y de la tierra, dueño de todo lo que Él creó. Escuchar las palabras maravillosas, hermosas, de invitación para ser socios con Él en la gran empresa que Él tiene en este tiempo final, en ese gran negocio que Él está llevando a cabo en estos días en que vivimos. Tenemos la invitación de parte de Él en estos días finales para ser socios en sus negocios hoy. Podemos todos nosotros, cada uno de acuerdo a la posición en que Dios le ha colocado en este tiempo final. Cada uno puede tener parte como socio accionista en los negocios del Señor hoy. Creo que cada uno de nosotros está consciente que vamos a la segura en ese gran negocio, porque es el negocio del reino de los cielos, el negocio del reino de Dios, el cual siempre saldrá adelante, siempre tendrá éxito, así como lo ha tenido a través de los tiempos pasados. Y en los negocios del Señor
hoy me conviene estar. Todos hemos sido invitados, así como aquellos que recibieron aquellos talentos para trabajar en los negocios del Padre Celestial. Todos estamos en el tiempo en que los negocios del Señor para el día de hoy se están llevando a cabo. Y todos decimos: Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. La repartición de las ganancias serán cuando llegue el momento, porque serán repartidos los galardones, será repartido a cada uno conforme a su obra en el reino de Dios. Conociendo estas cosas, entonces nos llenamos de alegría, de regocijo, sabiendo que, como dijo el apóstol San Pablo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tendremos la recompensa en el reino de los cielos para recibirla y disfrutarla por toda la eternidad. Conscientes de que somos socios activos, somos empresarios juntamente con Él, de su gran empresa que está llevando a cabo ese gran negocio en el reino de Dios aquí en la tierra, en estos días finales, cumpliendo Él las promesas escriturales para este día. Nosotros juntamente con Él, unidos, trabajamos y luchamos para que lo que Él está haciendo aquí en la tierra camine hacia adelante, como socios activos y como socios de Él, conscientes de que hemos tenido el privilegio de pertenecer a la empresa más grande, no solamente de la tierra, sino del universo completo, la empresa del gran empresario, el Señor Jesucristo. Él está en ese negocio. Él está en ese negocio en el día de hoy, llevando a cabo el gran negocio del día de hoy. Y usted y yo estamos en ese gran negocio de ese gran empresario en el día de hoy. Y algún día hemos de ver el privilegio y de entender ese gran privilegio que Él nos ha dado de ser parte de su negocio para el día de hoy. Ese es el privilegio más grande que un ser humano puede tener en este día en que nosotros vivimos. Por eso, en los negocios del Señor Jesucristo hoy nos conviene estar, porque son para un beneficio eterno. Los negocios del Señor hoy, ya sabemos cuáles son. Son los negocios de la realización de todas las promesas que Él ha hecho para este tiempo. Ahí estamos, ahí seguiremos hacia adelante, siempre diciendo: en los negocios del Señor hoy nos conviene estar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención.